Historia de México. Ferdinand Villard. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Estamos escuchando el audiolibro de Historia de México en 10 capítulos. En esta séptima parte, abordaremos los primeros años del México independiente, pasando por el breve imperio de Iturbide y la posterior formación de la República, con sus tensiones, caudillos y un destino político que se debatía entre el centralismo y el federalismo. Imaginemos el ambiente de efervescencia que reinaba cuando, en septiembre de 1821, el ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide, entró triunfante a la Ciudad de México. Bandas de música, vítores y arcos triunfales adornaban las calles. Tras 11 años de guerra, el territorio novohispano se convertía por fin en un país independiente, con el nombre de Imperio Mexicano. Muchos habitantes sintieron la excitación de ver consumado el anhelo de libertad iniciado por Hidalgo y Morelos. Sin embargo, la euforia pronto se enfrentaría a problemas reales: la organización política, las deudas heredadas, las pugnas entre facciones y la urgencia de definir el modelo de gobierno. El Plan de Iguala, que había unido a realistas e insurgentes, contemplaba una monarquía constitucional moderada. Al principio, la idea era ofrecer la corona a un miembro de la familia real española, con la esperanza de que así se mantuviera un vínculo institucional con Europa. Pero España rechazó reconocer la independencia, y los acontecimientos se precipitaron. El Congreso, instalado para diseñar la nueva nación, derivó en controversias cuando se declaró a Agustín de Iturbide como emperador, en mayo de 1822. Aclamado por sectores del ejército y del clero, Iturbide asumió el título de Agustín, intentando sostener su poder sobre una sociedad polarizada. Aquel imperio resultó efímero. Por un lado, Iturbide contaba con el respaldo de sus tropas y de quienes buscaban evitar el caos. Por otro, los diputados del Congreso, en su mayoría, defendían la necesidad de un gobierno colegiado y de instituciones que no se rindieran al poder personal de un solo hombre. Además, la economía estaba en crisis, con ingresos fiscales menguantes y deudas que no dejaban de crecer. Iturbide, para sostener su gobierno, adoptó medidas que muchos consideraron autoritarias: disolvió el Congreso, censuró a sus opositores e intentó centralizar el mando militar y político. Esto desató resistencias en varios puntos del territorio. En diciembre de 1822, en el puerto de Veracruz, se alzó el Plan de Casamata, impulsado por Antonio López de Santa Anna, un oficial joven y ambicioso que había combatido tanto para la corona como para la causa insurgente, y que ahora se unía a los republicanos que exigían la restauración del Congreso. Otros jefes militares se sumaron a la revuelta, y Iturbide, viendo que su poder se desmoronaba, abdicó en marzo de 1823. Su imperio había durado apenas unos meses. Al poco tiempo, partió al exilio, con la esperanza de reorganizarse y regresar. Finalmente, fue fusilado en julio de 1824 al intentar volver a territorio mexicano, acusado de traición. Así concluía la primera experiencia monárquica de la nación independiente. En medio de esa agitación, se reunió un nuevo Congreso que se dio a la tarea de elaborar una constitución para el país. El resultado, promulgado en octubre de 1824, fue la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Este texto establecía una república representativa y federal, inspirada parcialmente en el modelo estadounidense. Se confirmaba la religión católica como la única permitida, y se reconocían los estados libres y soberanos, unidos en una federación. El entusiasmo cívico que acompañó la nueva Carta Magna mostró la sed de muchos mexicanos por dotarse de instituciones que aseguraran libertades básicas y evitaran la vuelta de un gobierno centralizado o monárquico. Sin embargo, la realidad pronto evidenció profundas fracturas. Por un lado, los federalistas defendían la autonomía de los estados y consideraban que la estabilidad vendría con un poder central limitado. Por otro, los centralistas, generalmente parte de la élite conservadora y eclesiástica, preferían un gobierno fuerte que impusiera el orden y protegiera los privilegios de la Iglesia y del ejército. En un país enormemente diverso, con comunicaciones precarias,
un tesoro público exiguo y herido por la larga guerra de independencia, las disputas políticas se acentuaron. La presidencia de la República se convirtió en un campo de batalla entre caudillos y facciones. Guadalupe Victoria fue el primer presidente constitucional, tratando de mantener la paz pese a las escisiones internas. Pero pronto apareció en escena Antonio López de Santa Anna, cuya astucia política y ambición lo convirtieron en una figura protagónica. Santa Anna se erigía como héroe republicano, pero también era proclive a cambiar de bando y de principios según el viento soplara. Inició así un periodo en que el país vería múltiples gobiernos, pronunciamientos militares y cambios abruptos en la Constitución. El caudillismo se volvió un rasgo de la vida política. Diversos comandantes militares y líderes regionales se sentían con derecho a alzarse en armas contra el gobierno central si consideraban que éste no respondía a sus intereses o no defendía la verdadera causa republicana. Mientras tanto, la población sufría la inestabilidad, la recaudación fiscal no mejoraba, la escasez de recursos impedía reformas sociales profundas y la seguridad en los caminos y ciudades era frágil. Además, la amenaza de potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos y Europa, pendía sobre un México que buscaba afanosamente consolidarse como Estado-nación. En el Congreso, los debates se volvían a veces caóticos, con diputados que sostenían ideales liberales y otros, conservadores. Las pugnas entre federalistas y centralistas se extremaron, dando paso a constituciones y reformas que variaban con cada gobierno. Cada grupo acusaba al otro de poner en riesgo la unidad de la República o de atentar contra las libertades. Santa Anna, diestro en maniobrar los sentimientos de la época, se presentó unas veces como paladín del federalismo y otras como salvador del orden, llegando incluso a proclamarse dictador en ciertos momentos. Al mismo tiempo, el nuevo país enfrentaba retos económicos gigantescos. El comercio marítimo no terminaba de recuperarse tras la independencia, la minería se hallaba en una fase de estancamiento y la infraestructura dejada por el virreinato era escasa. Se intentaron contratos con inversionistas extranjeros, sobre todo ingleses, para reactivar la explotación de minas y financiar la construcción de caminos y puertos. El servicio de la deuda externa y los compromisos con antiguos acreedores de la guerra también se convirtieron en un dolor de cabeza permanente. En este escenario de confusión política y precariedad financiera, los territorios septentrionales del país, como Texas y las provincias del norte, reclamaban con urgencia protección contra grupos nativos y apoyos para su desarrollo. Esa zona, poco poblada y lejana al centro, sentía una mezcla de abandono y resentimiento hacia un gobierno que apenas podía sostenerse a sí mismo. De ahí brotarían tensiones que se agudizarían en los años siguientes y que, a la postre, precipitarían conflictos internacionales de gran alcance. Pero, entre tanto desorden, también hubo espacios para la creación institucional. Se fundaron escuelas, instituciones para la milicia, periódicos que discutían abiertamente el rumbo del país, y en las plazas se hablaba de derechos ciudadanos que, aunque a menudo no se respetaban, poco a poco iban enraizando en la conciencia popular. En las ciudades, se notaban huellas de la modernidad incipiente, cafés, tertulias literarias, debates públicos y sociedades económicas que buscaban promover la industria y la agricultura. Sin embargo, el país en su conjunto seguía atrapado en la inestabilidad. Hacia mediados de la década de 1830, la situación política se tornó crítica. Algunos estados, hartos de la intervención federal, amagaban con independizarse si la república se volvía demasiado centralista. Al mismo tiempo, figuras como Lucas Alamán, un influyente político e historiador conservador, abogaban por una república centralista capaz de poner fin a la anarquía de los estados. Este choque derivó en la disolución de la Constitución de 1824 y la promulgación de las 7 leyes, 1835 a 1836, estableciendo un régimen centralista. Varios estados, como Zacatecas, y especialmente Texas, rechazaron estas medidas y se alzaron en rebelión. Texas, apoyada por intereses estadounidenses, rompería definitivamente con México en 1836, abriendo la puerta a conflictos mayores. Así, en poco más de una década, el joven país pasó de tener un emperador a declararse república federal, luego estuvo a punto de escindirse por doquier, y acabó transformado por un breve periodo en una república centralista que, de igual modo, no tardaría en venirse abajo. Los primeros años del México independiente muestran un mosaico de pasiones, intrigas y ambiciones, en el que se forjó, con sangre y tropiezos, la idea de una nación. El sueño independentista chocó con la realidad de una sociedad con enormes diferencias regionales, intereses opuestos y con líderes que, más que cooperar, disputaban el poder en cada rincón.
Tras este recorrido, queda claro que la construcción de una república estable no sería un camino sencillo. La figura de Santa Anna y su interminable ciclo de presidencias y destierros encarnan a la perfección la inestabilidad de esta etapa. Para las siguientes décadas, el país afrontaría retos aún más grandes, guerras con potencias extranjeras, la intervención de Francia, la pérdida de Texas y otros territorios, y la necesidad de reformar las estructuras coloniales que seguían vigentes. El germen de esas grandes sacudidas se plantó en estos primeros años de caos y esperanza. Si has disfrutado esta narración de intrigas palaciegas, pronunciamientos militares y debates constitucionales, te invitamos a suscribirte y dejar tus comentarios con respeto. Nos gustaría saber tu visión de aquel momento en que México emprendió su andadura como nación independiente, cargado de ilusiones, pero también marcado por luchas de poder. En el próximo capítulo, exploraremos las pérdidas territoriales, las intervenciones extranjeras y las reformas que transformaron de nuevo el escenario nacional. Te esperamos en la siguiente entrega de nuestro audiolibro de Historia de México. Hasta la próxima.